Poco a poco se van dando los pasos para la consecución de una de las obras ferroviarias más importantes para Sevilla y su área metropolitana, el tranvía de Alcalá de Guadaira, una infraestructura que estará en servicio en 2026 conectando la comarca de los Alcores con la capital a través de la línea 1 del metro, una obra donde la Junta de Andalucía invertirá más de 170 millones de euros en 2025 para enlazar el metro de la capital andaluza con esta línea de tranvía. Una novedad que se ha catalogado desde la Junta como el último empujón antes de la puesta en servicio en 2026. Recordemos que se trata de un proyecto que se atascó y que el gobierno regional recuperó en 2019 tras muchos años de abandono desde que en 2003 echara a andar y por fin entra en las fases finales catalogándose como elemento clave para el transporte en Sevilla, pues dicha infraestructura conectará la capital alcalareña con la hispalense a través de la parada de metro de la Universidad de Pablo de Olavide, una red que recordemos también está en crecimiento y que llegará al barrio de Pino Montano en 2030. Una línea que no solo beneficiará a esta zona, sino a toda la comarca de los Alcores y a los municipios que están en el entorno de la A92. Además, en la zona de Monte Carmelo, el de la primera parada del tranvía en el municipio, hay proyectado un intercambiador que permitirá conectar la infraestructura con todos los vecinos que proceden de las localidades aledañas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Así, una vez hecha a andar, se reducirán significativamente los desplazamientos a diversos puntos de la capital de los vecinos de la comarca de los Alcores, que a su vez estará más cerca de Sevilla a través del metro, marcando un antes y un después en la conectividad del área metropolitana de Sevilla, pues se estima que tendrá una demanda inicial de 2 millones de viajeros en su primer año y una potencialidad de llegar a los 4 millones anuales, eliminando de las carreteras unos 2.500 coches al día. La construcción del último tramo del tranvía tiene un plazo de ejecución de 16 meses, 23 años después de su gestación, y donde los 112 millones de euros de inversión quedaron en casi nada y que han obligado a invertir de nuevo en su recuperación tras vandalización y robo en unas obras que se reanudaron en 2015, pero que en 2018 volvieron a suspenderse hasta que al fin en 2019 se retomaron con fuerza con un contrato de 4,3 millones para reponer todos los daños que había sufrido la infraestructura. Después se comenzó a preparar el tramo que quedaba con una inversión de 120 millones de euros de fondos europeos, de los que 28,8 se destinarán a las instalaciones de la catenaria, mientras que la señalización ferroviaria costará 23,5, mientras que acabar con las estaciones y todas las instalaciones no ferroviarias supondrá una inversión de 10,8 millones de euros, la construcción de los talleres y cocheras en las cercanías del barrio de la Liebre y la adquisición de los 6 trenes para dar el servicio supondrán 32,5 millones de euros. Trenes que tendrán una capacidad para 208 personas. Una vez concluido, el tranvía de Alcalá de Guadaira tendrá 12,5 kilómetros con 12 paradas, 2 tramos interurbanos, desde la Universidad Caná de Guadaira hasta el Zacatín, y un tercero íntegramente urbano por el municipio. Una recta final que supondrá una inversión total de 264 millones a lo largo de los 20 años de su historia. Un repaso a la situación y a lo que queda por hacer, que llegó en un acto con el presidente de la Junta de Andalucía y la alcaldesa de esta ciudad de 76.000 habitantes, donde Juanma Moreno destacó que la conexión con la línea 1 del metro de Sevilla supondrá la conectividad completa en términos metropolitanos y la intermodalidad. Una gran noticia para una ciudad y su área metropolitana que por fin, tras muchos años sin apenas avances, parece haberse tomado en serio la necesidad de ampliar su red de transporte, especialmente sobre raíles, pero que tiene por delante muchos desafíos aún por cumplir, tanto en el metro como el tranvía, como las cercanías, sin olvidar el tranvibús y de lo que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, el camino más largo se inicia con un primer paso.